Hoy nuestro tema es el diezmo. Vamos a empezar considerando el texto de la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 5, que dice así: Y aquellos de los hijos de Leví que reciben el diezmo tienen la orden, según la ley, de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Antes de proseguir, vamos a esclarecer sobre el diezmo y las ofrendas conforme a la ley de Moisés, así como lo que ocurrió en relación a ellos antes de esa ley, conforme registrado en el Nuevo Testamento, y la forma en que Dios operaba en relación a ellos en diferentes épocas. Es importante recordar que lo que comúnmente llamamos Antiguo Testamento en la lectura de la Biblia, conforme registrado en el Nuevo Testamento, va desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, el pacto conocido como Antiguo Testamento comienza a partir del libro de Éxodo, incluyendo los libros llamados de la ley. Volviendo al texto de Hebreos que leímos, podemos ver que trata del diezmo, una práctica encontrada en el Antiguo Testamento, aunque es mencionada en la Epístola a los Hebreos, que forma parte del Nuevo Testamento. Esta epístola se enfoca principalmente en las funciones sacerdotales. De hecho, la tribu de Leví fue escogida por Dios como la tribu sacerdotal y fue encargada de recibir los diezmos de sus hermanos, es decir, una tribu separada para el servicio sacerdotal que incluía varias responsabilidades, como el cuidado de los rebaños, el transporte del tabernáculo portátil del Antiguo Testamento y la recolección de los diezmos de sus hermanos. Los sacerdotes, a su vez, recibían el diezmo de los levitas, es decir, el diezmo de los diezmos. Noten, hermanos, que aquí en la carta a los Hebreos, que trata específicamente de la ministración sacerdotal, se menciona el tema del diezmo en un momento en que Abraham encuentra a un sacerdote de Dios llamado Melquisedec, que es un tipo del Señor Jesús. Esto nos hace entender que durante las ofrendas dadas por fe por siervos que tuvieron experiencias con el Señor, hubo ministraciones sacerdotales. Continuando con el tema, en la antigüedad, el perdón de los pecados era conducido por los sacerdotes, y aquellos que administraban el perdón de los pecados también eran responsables de la recolección de los diezmos. Para ilustrar ese proceso, cuando Israel dejó Egipto y vagó por el desierto, Dios instruyó a Moisés a construir un templo o un tabernáculo. Moisés fue llevado al monte por 40 días y 40 noches sin comer ni beber, donde Dios le reveló el modelo celestial del tabernáculo. Moisés descendió del monte y construyó el tabernáculo en la tierra, utilizando materiales terrenales y manos humanas. Dios también ordenó que el pueblo ofreciera contribuciones, y ellos prontamente donaron oro, plata, madera y tejidos. La primera prioridad fue confeccionar los tejidos y las vestiduras sacerdotales hechas con estas ofrendas para que los sacerdotes pudieran ministrar adecuadamente. Después, el tabernáculo fue construido con muchos detalles y cuidados. El Señor convocó a personas, sus siervos, y los llenó con su espíritu, capacitándolos para construir el magnífico templo. Todo lo que Moisés hizo fue exactamente conforme Dios lo ordenó en el libro de Éxodo. En 40 ocasiones, Moisés actuó conforme a la voluntad del Señor. Cuando el tabernáculo fue consagrado y Moisés siguió las instrucciones divinas, una nube llenó el tabernáculo. Dios, que antes hablaba con Moisés desde el monte Sinaí, pasó a comunicarse con el pueblo de Israel desde dentro del tabernáculo. Lo que observamos es que, por medio de la ofrenda que Dios mandó recoger, el material se convirtió en espiritual. Este es el propósito de la ofrenda. Durante una ofrenda a Dios hecha por fe, los siervos experimentan lo sobrenatural, pues ocurren ministraciones. Esta práctica tuvo inicio en el Antiguo Testamento con la tribu de Leví. Recolectar ofrendas no era solo una cuestión material, estaba intrínsecamente relacionado con la vida espiritual.
Es crucial comprender esto en el contexto del Antiguo Testamento. Después de la caída del hombre, la humanidad perdió buenos hábitos y adoptó costumbres contrarias a la voluntad santa de Dios. Cuando Dios entregó la ley por medio de Moisés, comenzó a restaurar a la humanidad, orientándola a vivir de acuerdo con costumbres que le agradaban, es decir, dentro de su voluntad. Tanto los procedimientos de la ley como las ofrendas están registrados en el Antiguo Testamento y contienen enseñanzas relevantes para nosotros en el Nuevo Testamento. Ciertamente, en el Nuevo Testamento no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora tenemos la bendición de Dios y somos capacitados para cumplir su voluntad de forma voluntaria, pues Él escribió su ley en nuestros corazones, no más en tablas de piedra. No obstante, es evidente que la base y el fundamento están establecidos en el Antiguo Testamento. El texto de Hebreos, frecuentemente referido, trata de las prácticas sacerdotales y nos enseña que la ley es solo una sombra de las cosas por venir, no la imagen exacta de ellas. Los sacrificios año tras año no pueden llevar a la perfección a aquellos que los ofrecen. Cuando Jesús vino como el sacrificio perfecto, la humanidad fue perfeccionada. No se trata solo de un cambio de comportamiento a través de la ley, sino de una transformación interna. La voluntad de Dios ahora está impresa en nuestros corazones a través del bautismo con el Espíritu Santo. Los innumerables sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al único sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Comprendemos que todo en el Antiguo Testamento posee un significado espiritual profundo, incluyendo el diezmo y las ofrendas, que tienen significados espirituales revelados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no está escrito explícitamente que el Antiguo Testamento fue abolido por Cristo. En cambio, su enseñanza y fundamento permanecen visibles. Entendemos mejor al reconocer que el Antiguo Testamento apunta al sacrificio del Señor Jesús. El diezmo también tiene significado, remontándose a un tiempo anterior a la ley, cuando todo era espontáneo, sin la imposición de leyes que fueron establecidas posteriormente por Moisés. Abraham y Jacob vivieron antes de que la ley fuera instituida. En la palabra, vemos a Abraham entregando el diezmo a Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, indicando la práctica del diezmo en un contexto sacerdotal cuando Abraham entregó el diezmo del botín de guerra. Jacob tuvo una visión mientras viajaba y acampaba en Betel. Soñó con ángeles de Dios, subiendo y bajando por una escalera, y reconoció el lugar como la casa de Dios. En ese momento de comunión espiritual, Jacob hizo un voto al Señor, prometiendo dar el diezmo de todo lo que el Señor le diera. Esto destaca la presencia de los ángeles en la ofrenda de Jacob. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una obligación legal. El pueblo lo entregaba como parte de lo que era recolectado por la tribu de Leví. En la antigua tradición, los sacerdotes eran responsables de recolectar los diezmos y las ofrendas. Como está escrito: «He aquí que he dado a los levitas todos los diezmos en Israel, como herencia por el servicio que prestan», el servicio de la tienda de reunión, Números 18:21. Todo lo que pasaba bajo la vara era contado, y el 10º animal o producto pertenecía al Señor, siendo santificado para él. Levítico 27:32. Es importante recordar que en aquella época la vida era agrícola, no se recibía un salario al final del mes, sino que se tenía ganado, plantaciones de verduras y frutas. Ese era el sistema de vida. Por eso, el Señor ordenó que el diezmo se diera de los productos que llegaban a las manos de las personas. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una obligación por la ley. Jesús también habló sobre el diezmo cuando estaba en el templo, dirigiéndose a los escribas y fariseos, que eran los guardianes de la ley. Jesús abordó muchos asuntos, reprendiendo sus comportamientos inadecuados. En un momento mencionó el diezmo diciendo:
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Mateo 23:23. Hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero habéis descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Mateo 23:23. El Señor Jesús enseñó que hay cosas más importantes que el diezmo, como la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las prácticas más esenciales que deben ser seguidas. Sin embargo, eso no significa ignorar el diezmo. Jesús estaba hablando principalmente a los judíos del Antiguo Testamento, recordándoles la importancia de mantener una práctica equilibrada donde el diezmo no debe ser negligenciado. El principio del diezmo remonta a Abraham. Él era una figura importante en la tierra de Ur, pero el Señor le ordenó que dejara todo atrás. Abraham obedeció, dejando su familia y su estatus social, y partió hacia una tierra desconocida, donde era un extranjero. Entró en una región dominada por 5 reyes, conocidos como los reyes del Valle del Jordán, que ejercían un gobierno injusto. Estos 5 reyes, a su vez, eran subordinados a otros 4 reyes de Babilonia, que eran poderosos y temidos por todos. Los súbditos de los reyes eran considerados siervos del Rey Supremo, y los reyes del Valle del Jordán eran siervos de los reyes de Babilonia. Aquellos bajo su dominio eran obligados a pagar tributos como reconocimiento de su sumisión al rey que los gobernaba. Aunque el pago del tributo pudiera garantizar una cierta medida de protección de los reyes poderosos, era una concesión cómoda, pues aquellos que lo pagaban eran considerados bajo la protección del rey superior y permanecían seguros de cualquier amenaza externa. Ocurrió que, cuando los reyes poderosos eran informados de amenazas, venían furiosos y destruían a aquellos que intentaban atacar a los tributarios. De esta forma, pagando el tributo, vivían en paz. Sirvieron durante 12 años a los reyes y en el año 13 se rebelaron. En el año 14, los reyes descendieron furiosos, destruyendo todo en su camino para demostrar que su autoridad era incuestionable. Disciplinaron a los 5 reyes del Valle del Jordán, derrotaron a los ejércitos de 4 reyes y llevaron a los reyes cautivos a Babilonia. Uno de los reyes del Valle del Jordán era el rey de Sodoma, ciudad en la cual moraba Lot, sobrino de Abraham. Abraham, al recibir la noticia de que su sobrino había sido capturado, reunió a su casa, totalizando 318 personas que tenían algún conocimiento militar. También contó con una familia aliada, juntando a este pequeño grupo frente a poderosos ejércitos. Abraham venció la guerra de forma milagrosa. La presencia de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, quien consagró la victoria con pan y vino, símbolos típicos de la iglesia, consolidó esta victoria. Cuando Melquisedec vino y bendijo a Abraham después de su victoria contra los reyes, fue una manifestación extraordinaria. Las fuerzas involucradas en esta batalla no eran terrenales, sino celestiales, concediendo una victoria imposible por esfuerzos humanos. Si hubiera sido una intervención del sacerdocio de Aarón, Abraham habría necesitado reunir un gran ejército para luchar. Sin embargo, fue Dios quien actuó en favor de Abraham, en un ambiente de comunión y triunfo. Al entregar el diezmo de los despojos, Abraham reconoció que era el Señor quien reinaba sobre él, mostrándose como siervo del Señor. Fue Dios quien lo protegió, le concedió victorias, aseguró su paz y cuidó de su familia, incluyendo a Lot. En este contexto de comunión y ministración sacerdotal, Abraham entregó sus diezmos, reconociéndose como deudor al Señor, no a los reyes terrenales, sino al Rey Celestial. Reside la esencia del diezmo. Como siervos de Dios, cuando presentamos nuestras ofrendas, lo hacemos con la confianza de que el Señor bendice toda nuestra vida y reina sobre nosotros.
Dios concedió a Abraham la victoria y Melquisedec ministró a él mientras Abraham entregaba el diezmo de todo al Señor, reconociéndose como su tributario. Hubo una amplia administración sacerdotal involucrando el pan y el vino, así como el diezmo de los despojos de la batalla. Abraham fue abundantemente bendecido por el Señor. Aunque era un extranjero en la tierra de Canaán, fue elevado a un estatus de benefactor y salvador, y también asumió el papel de intercesor. Durante las batallas, buscaba al Señor en oración y fue honrado como un rey en la tierra de Canaán. El Señor prometió a Abraham que lo bendeciría, lo multiplicaría y lo haría una bendición para los demás. Esta historia prefigura el reino del Señor Jesús, donde los creyentes son llamados a reinar como reyes y servir como sacerdotes de Dios. Así como Abraham experimentó las bendiciones de Dios, continuó haciendo grandes obras por medio de él. Abraham fue elevado a una posición de respeto y estatura real y sacerdotal en una tierra extranjera. Todo esto fue obra y milagro de Dios, reflejando las ofrendas en el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva, después de Pentecostés, hubo una obra extraordinaria de Dios. Los creyentes estaban tan llenos del Espíritu Santo que la parte material no tenía importancia para ellos. Compartían todo, entregando sus bienes a los apóstoles y viviendo en comunión unos con otros. Vendían sus propiedades y compartían conforme cada uno necesitaba, en un acto de profundo misterio y comunión. Más tarde, personas de otras naciones, llamados gentiles, se unieron a la fe. Los gentiles no formaban parte del pueblo de Israel y muchos no tenían conocimiento de las Escrituras. Fue necesario que el apóstol Pablo enseñara a las iglesias formadas por gentiles sobre las ofrendas. En cierto momento Pablo habla sobre las ofrendas, especialmente cuando escribe a la iglesia de Filipos. Él dice que ellos fueron los únicos que se comunicaron con él sobre ofrecer ayuda financiera. Pablo no estaba buscando regalos para sí mismo, sino frutos que resultaran en bendiciones para ellos. Él ve las ofrendas como algo que trae frutos espirituales para quien ofrece. Pablo se siente agradecido por el apoyo financiero que recibió de ellos a través de Epafrodito y considera eso como un perfume agradable y un sacrificio aceptable a Dios. Pablo enfatiza que las ofrendas no son solo un acto físico, sino que tienen un significado espiritual profundo. Él mismo, a pesar de tener el derecho de ser sostenido por el ministerio, eligió trabajar con sus propias manos para no ser una carga para las iglesias. Aprendió a estar contento con lo que tenía y alentaba a otros a hacer lo mismo. Algunos afirman que en el Nuevo Testamento no hay lugar para las ofrendas, pero es evidente que existen y debemos tener cuidado para no perder las bendiciones espirituales debido al endurecimiento de nuestros corazones. Todo lo que hacemos en la obra de Dios se realiza por fe. En cuanto al destino de nuestras ofrendas, no podemos tener certeza, pero eso no debe impedirnos contribuir con generosidad. Un ejemplo claro de esto es el gesto de la viuda pobre, cuya ofrenda Jesús aceptó y elogió. Él también fue testigo de las contribuciones de los ricos, que aunque fueran menores, fueron notables. Vale la pena notar que del mismo cofre de ofrendas, los sacerdotes usaron fondos para tramar contra Jesús. Es necesario considerar quién ofrece la ofrenda. Cuando alguien ofrenda como lo hizo la viuda pobre, Jesús está presente para aceptar la ofrenda. Ella es recibida por él. Ahora, quien administra trata directamente con el Señor. Quien ofrenda no debe mostrar lo que la mano izquierda hace a la derecha. La ofrenda en el Nuevo Testamento no es una obligación legal, sino un acto de fe y gracia. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo entregaban todo. En la situación actual es importante discutir esto.
vivimos principalmente de empleos, no más del sistema agrícola donde se cultivaba en el patio. Hoy dependemos de salarios y todos necesitan tener una reserva. Algunos trabajadores enfrentan el desempleo y en Brasil hay muchos desempleados. Por eso, cada uno necesita tener una reserva. Dar alimentos a alguien es fácil, pero es muy difícil dar dinero debido a las dificultades de supervivencia. Esta es nuestra situación actual. Aunque no podamos seguir el ejemplo de entregar todo como lo hacían los llenos del Espíritu Santo, la mayor referencia bíblica que tenemos es el diezmo. El diezmo es la principal ofrenda bíblica y representativa. Ofrendar es un medio de gracia. Recibimos bendiciones a través de la oración, el ayuno y el sacrificio matutino. Recibimos bendiciones cuando ofrecemos, pues es una forma de ministrar en el servicio celestial. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con Abraham, que dio el diezmo delante de Melquisedec, el diezmo en presencia de los ángeles, cerca de la escalera que llegaba a los cielos. El pueblo de Israel entregaba el diezmo a la tribu sacerdotal. Ana dedicó a su hijo y todo lo demás en el templo a los sacerdotes. El rey David contribuyó con oro y plata, una cantidad impresionante, que incluía 800 toneladas de oro y plata, además de 100 toneladas de hierro. Este valor era tan grande que casi no podía ser calculado. David decidió hacer esto después de hablar con el profeta Natán sobre la construcción del templo, conforme el profeta lo orientó. Zaqueo, un hombre rico, dio la mitad de sus bienes después de un encuentro con el Señor Jesús. Esta experiencia cambió su perspectiva sobre sus posesiones, mostrando que lo que antes era muy valioso, ahora tenía menos importancia. La viuda pobre dio todo lo que tenía, y Jesús aceptó su ofrenda. En la iglesia primitiva, las personas también entregaban todo, inspiradas por el Espíritu Santo, resultando en una comunión profunda y en la disposición de compartir generosamente. Aquellos que ofrendaban eran siervos íntimos de Dios, llenos del Espíritu Santo, considerados héroes de la fe. Ellos sirven como modelos para nosotros que deseamos estar llenos del Espíritu Santo y de la gracia, siguiendo los ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de personas que caminaron con Dios y ofrecieron generosamente. En el Nuevo Testamento, cuando ofrendamos de forma voluntaria en presencia de los ministros sacerdotales durante las ofrendas, recibimos la bendición de Dios y sus promesas. El diezmo es la principal forma que tenemos para esto y debemos recordar que aquellos que sirven a Dios, llenos del Espíritu Santo, deben permanecer fieles a Él. La generosidad es esencial, lidiando con el modo de vida que seguimos y sus serias amenazas. Es importante que cada uno cuide de su propia supervivencia, pero sin descuidar lo que es esencial para nosotros. Podemos practicar la generosidad al entregar nuestras ofrendas y actuar con bondad, como se espera de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. No se olvide de suscribirse al canal y dejar su comentario y like. Hasta la próxima.